De lo que voy a hablar hoy es sobre la comunicación. Bueno, primero que es una condición humana. Al momento de adquirir el lenguaje, tenemos la capacidad de comunicar. Por lo tanto, ustedes tienen la capacidad de comunicar y deben hacer conciencia que son comunicadores. Otra cosa es que sean licenciados en comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés. Esa es otra cosa, es una profesión, pero una condición humana es la de comunicar, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos entonces es asumir que somos comunicadores. ¿Y qué hace un comunicador? Habla, dirán algunos. Sí, pero creo que los mejores comunicadores son los que saben escuchar antes que empezar a hablar. ¿Por qué? Porque la comunicación consiste en desarrollar una interacción con el otro. Yo en este momento estoy desarrollando una interacción con ustedes. ¿A través de qué? A través del lenguaje verbal y gestual. Ustedes me ven así como yo actúo en este escenario, este es mi escenario, ¿no es cierto? Me estoy comunicando con las manos, con el movimiento, con la mirada, pero también con el pensamiento y con la palabra, ¿no es cierto? Ok, entonces la comunicación necesita de dos, por lo menos de dos, para poder interactuar. Ustedes no están diciendo nada, pero que cuando les toque la pregunta van a hacer referencia a aquello que escuchen de mí. Entonces se activa la comunicación en los dos polos, el que habla, el que escucha, y luego yo escucharé y ustedes hablarán. Esa es la relación de la comunicación. Y eso ocurre a lo largo de nuestra vida desde que adoptamos el lenguaje. Entonces, la comunicación significa una interacción con las personas. ¿A través de qué? A través del lenguaje. Uno de los conflictos que se ha atravesado en relación a que estudiantes universitarios van a hacer su trabajo de proyecto de grado, o trabajo dirigido o preprofesional en los municipios, es que se encuentran con gente que le habla en aymara y el estudiante no habla aymara. Ahí se rompe la comunicación, ¿cierto? Porque si no hay un lenguaje común, no hay comunicación. La persona, la señora, va a estar contándole su historia en su idioma y ustedes van a estar desconectados de la realidad, ¿cierto? Ese es uno de los problemas que hemos identificado en esta práctica de hacer interacción social en los municipios. Hay un problema cuando no tenemos el mismo lenguaje. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, necesitamos un interlocutor que hable el idioma y que pueda traducirnos, es un puente, ¿no es cierto? Mínimamente. De manera inmediata no hay otra manera, no hay otra forma, ¿no? Necesitamos que alguien sea nuestro traductor. Ok. Para que vean, pongo este ejemplo, para que vean la importancia del lenguaje, ¿no? Segundo, ¿cuál será la diferencia entre comunicar e informar? Informar es dar información, ¿no es cierto? Es dar información a aquellos que no tienen esa información. Entonces yo les voy a dar información. Vivimos cotidianamente en ese proceso siempre. Prendemos el televisor y vemos las noticias. El propósito de la noticia es informarnos. Y los informa aquello que no hemos visto de manera directa, ¿cierto? Es que hubo un accidente en tal lugar de la ciudad y nos enteramos a través del medio de comunicación porque tiene su rol. El rol es informar y nos va a dar detalles. Dónde fue, cómo ocurrió, quiénes fueron los actores. Entonces nos va a dar información de aquello que desconocemos, a la comunidad, a la sociedad, ¿no es cierto? Ese es un rol particular. Pero también los profesionales en sus diferentes áreas, en derecho, en trabajo social, en psicología, van a informar a la comunidad, ¿no es cierto? ¿Qué van a informar? Van a informar en base a sus conocimientos y sus experiencias aquello que a la comunidad le interesa. Si ustedes le van a contar su experiencia en un programa de radio de la universidad cuando iniciaron sus primeros años en la universidad, probablemente alguien se interese para saber qué. Pero
si ustedes le van a decir cuáles son los casos que se han registrado en los últimos 3 meses respecto a violencia familiar en su municipio, en esa ciudad donde están, obviamente los oídos van a estar alerta, porque le toca al espectador ese tema. Entonces, si se dan cuenta, hay información, hay un tipo de información que es de alto interés para la población y otra información que pasa como irrelevante, que puede tener interés o que no puede tener interés. Ustedes han escuchado, sin duda en algunos programas de radio o de televisión, hay cosas que no nos interesan y empiezan a dar vueltas sobre el asunto. ¿Qué es lo que hace uno? Cambia de canal, busca otra radio, algo que le llame la atención, ¿no es cierto? Ok, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque ahora ustedes, al ser gente formada con un nivel universitario, van a ser requeridos por los medios de comunicación locales. Y ustedes van a tener que brindar información, ¿no es cierto?, de las actividades que realizan. ¿Cómo vamos a ser recibidos por la comunidad si la comunidad no nos conoce? Tenemos que hacernos conocer. Y tenemos que darnos a conocer de la mejor manera, ¿no es cierto? A ver, sería correcto que llegando a la comunidad, ¿no es cierto?, nos invitan a almorzar los del municipio, de pronto hacemos amistad con alguien que trabaja en el SLIN, y claro, esa noche, siendo nuevo, conociendo el pueblo y no sé qué, le invitan a tomar unas cervezas y se pega una borrachera hasta el día siguiente, ¿no? Y llega a su casa y al día siguiente tiene que abrir el SLIM y tratar a la gente. ¿Cuál es la imagen que hemos proyectado ante la comunidad? Una imagen negativa, negativa. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, los de la universidad vienen al pueblo a farrear, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que nuestras acciones reflejan nuestra imagen y la comunidad está alerta a todo lo que hacemos porque somos extraños a ella y nos va a calificar como nosotros nos comportamos? Y esa marca no se va a borrar fácil, no se va a borrar fácil, ¿no es cierto? Porque hemos dejado una mala impresión. Eso es imagen institucional. Ustedes van al área rural a trabajar. Ustedes no van a divertirse. Eso no significa que no se diviertan. Por supuesto que hay que divertirse. Pero hay que saber tener límites en eso. Hay que saber guardar la compostura. Y hay que dar el ejemplo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque, claro, estamos haciendo un trabajo, ¿no? Hay que entender la dimensión. Estamos aplicando nuestros conocimientos universitarios para mejorar las condiciones de vida del lugar donde estamos. Ese es nuestro rol. Por eso hacemos interacción social. Discutimos, hablamos, leemos en la universidad y en el campo hay que actuar. Para actuar en el campo también debemos saber manejar nuestra imagen porque representamos a una universidad, ¿no? Ellos no se van a fijar que tú eres Pedro o que eres María, se van a decir, viene de la UMSA. Como cuando nos recibieron en los municipios, ¿no? Las autoridades, todo un escenario con banda, con música, con gente, ¿no es cierto? Y las autoridades decían, queremos agradecer a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de la OMSA que vienen a hacer su trabajo. De esa manera nos presentan las autoridades a la comunidad. Por lo tanto, no podemos hacer quedar mal a la universidad, porque además no solamente queda mal la universidad, sino queda mal uno mismo, ¿no es cierto? Proyecta una imagen errónea o negativa, o que no debería ser para lo que estamos encomendados a trabajar. Eso por un lado. Ahora bien, les decía, comunicar e informar son dos cosas que hacemos cotidianamente. Comunicar no es solamente dialogar de cosas banales, obviamente que sí lo hacemos, ¿no es cierto? Pero hay diferentes maneras de comunicar, ¿no? Esta sesión es un acto de comunicación, porque estamos intentando dialogar sobre la base de un tema que es la comunicación, ¿no? Aquello que significa, cómo nos ven la gente, por qué cuando
interactuamos con la sociedad, ellos nos miran de una manera y nosotros debemos actuar de una manera también. Esas cosas estamos conversando y eso significa hacer comunicación, ¿no es cierto? Bien, entonces, volviendo al tema de la información, como nos mostró Josío, él habla de la información periodística. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, por qué, dónde? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Esas preguntas. Claro, uno cuando estudia periodismo le enseñan eso para elaborar una nota. Ustedes leen el periódico y van a encontrar en lo que leen el qué, el cómo, el cuándo. Son las herramientas básicas para la información periodística, ¿no es cierto? Ustedes no es que van a convertirse en periodistas, se van a convertir en fuente de información. ¿Por qué? Porque ustedes van a atender casos, van a conocer qué está pasando en la comunidad, en el municipio, ¿no es cierto? Y esa información es importante transmitirla por los medios locales. ¿Para qué es importante transmitir esa información en los medios locales? ¿Qué sentido tiene que ustedes hablen y cómo deben hablar? Vamos a hablar después de cómo deben hablar de los casos, pero ¿qué sentido tiene que ustedes hablen con la comunidad de la acción que tienen de manera profesional con el lugar donde están desarrollando? Debemos ganarnos la confianza de la comunidad, eso significa la totalidad. El policía, la vendedora de la tienda, la señora del mercado, el campesino que ara la tierra, la autoridad en el municipio, con todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos aprovechar esa condición con la que ustedes van a ser recibidos para sacar provecho a favor del trabajo que venimos a hacer, ¿no es cierto? Ese es el propósito. Y necesitan comunicarse para lograr ese propósito. ¿De qué debemos hablar cuando se nos da la oportunidad en un programa de radio, que es lo más común? Hay radios en todos los municipios, ¿no? Seguramente todos ustedes han leído, porque creo que es un requisito indispensable, la ley contra toda forma de violencia, la 348, la ley contra el racismo, toda forma de discriminación, la ley de trata y tráfico, porque se dan situaciones de trata y tráfico en los municipios también, ¿no es cierto? Y la ley niña, niño, adolescente. Mínimamente, esas 4 leyes deberíamos conocerlas muy bien si vamos a trabajar en el área rural, ¿no? Porque son las más vulneradas. O sea, los derechos son los más vulnerados y esas normas nos permiten saber, entender cuáles son los límites, ¿no? Y cómo son identificados los delitos que se establecen en esas normas. En el caso de niña, niño, adolescente y el tema de violencia sexual, ¿cuál será nuestra actitud al momento de ser entrevistados por una radio? O sea, a través de la radio convocar al SLIM, ¿no es cierto? Esa es la figura. Ok, muy bien. Tú, como estudiante de Derecho, sabes muy bien que la ley establece una protección especial a niñas, niños y adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, aquí va la figura. Por supuesto que tenemos que hablar en medios de comunicación cuando hay situaciones de violencia, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hablar en los medios de comunicación, ¿cuál es el efecto que va a tener? Que estamos buscando. El efecto que estamos buscando es sensibilizar a la sociedad, porque lo otro es invisibilizar la violencia. Y cuando se invisibiliza la violencia, se normaliza. Es normal. Pegarle es normal. En cambio, si se escucha en los medios de comunicación, se visibiliza la violencia. ¿Sí se dan cuenta? Pero esa visibilización tiene sus límites, ¿no? Y el límite es que debemos preservar la identidad de niñas, niños y adolescentes, porque la ley establece que debemos cuidar su identidad. Por eso que decimos, porque lo hacemos vulnerable, más vulnerable, porque lo estamos revictimizando y estamos generando una actitud negativa de la comunidad hacia ella. Entonces, por eso decía, debemos conocer las leyes para saber cómo comportarnos al momento de dar información, porque podemos cometer errores. Por muy voluntarista, de pronto cometo un error, ¿no es cierto?
Yo quiero que se sepa el caso de esta niña. Por supuesto que debe conocer. No significa que debemos esconder la información. Debemos saber en qué momento esa información debe ser pública. Porque también pecamos, por esos temas de los límites, hay que pensar en esa situación. Porque también pecamos de dar información que va a perjudicar una investigación judicial. Y eso va a ser prejuicio para la víctima, por querer adelantarnos a dar la información. ¿Significa que estoy escondiendo información? No. Significa que la información debe estar verificada y debe ser pensada cuándo dar, porque puede perjudicar al proceso investigativo y por lo tanto puede variar el resultado. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando restituir los derechos de las personas. Eso estamos buscando. No estamos buscando publicitar lo que le ha pasado. Eso no estamos buscando. Estamos buscando restituir. Entonces, si el concepto es restituir, debemos ser cuidadosos en el manejo de la información sobre los casos. Podemos hablar de los casos sin mencionar nombres. Situaciones que deben ser conocidas. ¿No es cierto? Si hay un profesor en la escuela, hay que decir, hay un profesor en la escuela. Claro, si es el único profesor, todos los dedos apuntan a él. No hay vuelta, ¿no es cierto? Y en ese caso, se debe hablar sobre la presunción del delito, no decir que es culpable aunque lo hayamos visto. ¿Pero por qué? Si lo hemos visto. Porque la única instancia que determina como juicio que uno es culpable o es inocente en nuestro sistema judicial es la justicia, ¿no es cierto? Debemos saber qué significa entonces comunicar, saber manejar muy bien las palabras. Eso significa en nuestro caso comunicar, saber manejar bien las palabras. Es decir, pronunciarse cuando es correcto que uno se pronuncie. Yo no se va a pronunciar cuando existe algo que lo respalde. No solamente creo que, me dijeron que, los rumores no nos sirven para hacer el trabajo ni a los periodistas, ni a los comunicadores, ni a los profesionales de un área. No nos sirve. Porque el rumor, en el fondo, tiene una malintención que está buscando dañar a alguien. Así funciona el rumor. El rumor es una presunción que puede ser inventada o que puede ser maliciosa, pero tiene un efecto, el daño a la imagen de las personas. No podemos caer en repetir los rumores. Debemos tomar distancia, debemos verificar los hechos, porque los rumores hoy están relacionados con noticia falsa. Y no podemos ser reproductores de noticias falsas, ¿cierto? Es así, sería irresponsable. A cualquier profesional le viene mal que después digan, pero ese señor dijo que era verdad y es falso. Esa es una noticia falsa y lo dijo un profesional. Imagínense la imagen que ustedes proyectan. ¿Qué es lo que más cuidamos en el caso del periodismo y la comunicación? Es la credibilidad. Eso es lo que cuidamos. Porque cuando perdemos la credibilidad, la comunidad nos ha perdido la fe y ya no van a escucharnos. Por más esfuerzo que hagamos, hemos perdido. Y eso se aplica a todos los profesionales igual. Para ustedes, la credibilidad es su integridad personal, profesional. Ser creíbles va a ser porque saben manejar la información en el momento adecuado. Y cuando están respaldados por algo que sí vale la pena poner como respaldo, ¿no? Si hay un dictamen de un juez, si hay un informe de un investigador, se someten a ese informe como la base fundamental de su argumento, ¿no es cierto? El rumor no nos ayuda para nada, el rumor nos destruye. Entonces debemos saber administrar la información que manejamos y detectar a su tiempo lo que es el rumor. Ok, si hay algo que hemos intentado hacer es que exista, y lo vamos a experimentar ahora en esta versión, en la 2023, con ustedes. Vamos a intentar que ustedes sean nuestros reporteros para el SLIM de la información que realmente sea
pertinente hacerla pública. Hay cosas en los municipios, ¿no? Y ustedes lo van a ver, que es vox populi, todo el mundo sabe, todo el mundo lo dice, pero no quieren que esa información trascienda más allá del municipio. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. En un municipio de La Paz había un rumor de que personas, hombres, prácticamente secuestraban a jovencitas, las llevaban a una casona del lugar y abusaban sexualmente de ellas. Pero lo sabían todos. Sin embargo, las autoridades no daban respuesta alguna cuando se les cuestionaba si sabían o no de la situación. ¿Y qué han hecho para revertir esos hechos? Si se ha buscado justicia a esas víctimas, si los padres denunciaron los hechos. ¿Qué es lo común? Lo común es que el agresor quiera negociar con la víctima o con los padres y llegar a un acuerdo por fuera del ámbito legal. La ley 348 no permite esa negociación cuando hay situaciones de violencia. Entonces, obviamente no van a querer que salga esa información por los medios de comunicación, porque la imagen del municipio se ve deteriorada. Pero a ver, ¿cómo es que podemos callar? Hay una frase que dijo muy acertadamente el padre Luis Espinal: callar es lo mismo que mentir. Y nosotros debemos ser conscientes de aquello. No significa que a través de los medios de comunicación busquemos la revancha, necesitamos poner sobre la mesa, porque los medios de comunicación son cajas de resonancia. Debemos poner sobre la mesa esos hechos para que exista una sanción social. Es decir, que en la comunidad veamos mal ese tipo de acciones, las repudiemos, ¿no es cierto? Impidamos que se repita. Ese es nuestro rol, ¿no? La justicia tiene el rol de hacer justicia con la víctima, de al agresor hacer pagar según el juicio que lleve adelante por ese caso. Ese es el rol. Nosotros no vamos a asumir roles que pertenecen a otros, pero tampoco vamos a descuidar nuestra responsabilidad social. La responsabilidad social de un profesional, cualquiera que fuera, psicólogo, gente de derecho o de trabajo social, la responsabilidad no es solamente atender los casos cuando ya se ha consumado la violencia. Nuestra responsabilidad es prevenir a través de la información, a través de la educación. Nuestra responsabilidad es construir con la comunidad una cultura de paz. Y la cultura de paz significa decirle no a la violencia. No a la violencia desde la perspectiva de que la gente, el común de la sociedad, hombres, mujeres y niños, sean conscientes que la violencia no está permitida. La violencia debe ser sancionada, es un delito. Y los delitos deben ser pagados, ¿no es cierto? Deben ser sancionados. Los que cometen esos delitos deben rendir cuentas ante la justicia. Aunque la sociedad diga que la justicia está en el suelo, nuestra única forma, ¿no?, en nuestro sistema de poder hacer frente a esta situación. De lo contrario, daríamos paso a, bueno, pues que cada quien resuelva sus casos como pueda, ¿no es cierto? Con justicia comunitaria, con justicia de mano propia. En nuestro sistema jurídico de Estado, creemos que hay una institución que debe restituir los derechos, y esa es la justicia. Y debemos hacerle recuerdo y debemos apoyar que así sea, ¿no es cierto? Porque de lo contrario no tenemos otra manera de resolverlo. Bien, entonces, como pueden apreciar, el hecho de manejar la información y de tener comunicación, es decir, interacción entre las personas, para todas las profesiones es una actividad común y debe ser bien llevada a cabo, ¿no es cierto? Bajo el principio del respeto al otro. Algo que es muy importante cuando en situaciones de conflicto es que ustedes intenten
mediar en la relación del conflicto. Y la mediación no significa ponerse en medio, significa generar condiciones de diálogo entre las partes en conflicto, generar condiciones de diálogo. Dialogar no significa darle la razón a uno o ir saltando para unas cosas uno, para unas cosas del otro. No. Dialogar significa poner las cosas en sentido de verdad sobre la mesa, hablando. Eso es dialogar. Sin duda, a veces los diálogos se convierten en situaciones en las que unos tienen posiciones irreconciliables. Otra cosa es la negociación, es otra etapa la negociación. Estoy hablando del diálogo, del conversar en el marco del respeto y la tolerancia. Esos escenarios, que son aspectos de la comunicación, ustedes deben ponerlo en práctica también. Ahora bien, les decía que ahora vamos a implementar una manera. Ustedes han recibido herramientas, ustedes saben cómo se manejan en las redes sociales, saben sacar fotografías, mandan mensajes, pero para efectos del Slim, y además es una forma de tener una red que puede interactuar, ¿no? Vamos a pedirle al Facebook del Slim, quienes administran el Facebook del Slim, que a través de un chat de WhatsApp, específicamente que se llama Comunicar Slim, que anoche lo creé y estás tú, y también Elizabeth, y les vamos a compartir a todos ustedes. Nos manden la foto, nos manden el texto si es que escriben, y si no escriben, mándenos un audio. De pronto es más fácil el audio, ¿no? Aquí pasó esto, por esta situación, y vamos a escuchar el audio y vamos a producir información periodística sobre las informaciones que ustedes nos den. Y vamos a tener una repercusión a través del Facebook de el Slim UMSA, porque la gente se va a enterar qué está pasando, porque ustedes van a ser esas antenitas que están capturando las cosas, la información, lo que ocurre, lo bueno y lo malo, porque no es solamente lo malo que tenemos que informar lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Pero con el propósito no de decir, es que están haciendo algo, no es ese el propósito. El propósito es que somos, en este caso, yendo a los municipios, somos profesionales que están detectando qué sucede, cuáles son las deficiencias, cuáles son los problemas, cuáles son las demandas y necesidades de esa gente, para que se replique en el escenario público a través del Facebook. El Facebook es un medio de comunicación, si sabemos utilizarlo bien, ¿no es cierto? No solamente un lugar donde nos sacamos selfies y hablamos de cosas banales, también se puede hablar de cosas importantes. Ayuden al municipio a promover sus eventos culturales, a hacer que más gente vaya a hacer turismo, porque ustedes comentan, en tal municipio hay una poza de aguas termales que son realmente deliciosas, gente que va y se sana, con el sentido de la verdad siempre, ¿no? Tampoco publicidad engañosa, ¿no? No funciona la publicidad engañosa, tiene que ser lo real. Eso va a hacer que el municipio no solo vea en ustedes un abogado, un trabajador social, un psicólogo, sea alguien que es proactivo a su desarrollo. Esa debe ser nuestro rol, ser proactivo al desarrollo de esa comunidad. Y ayudamos de diferente manera, no solamente contando, ¿no? Hay más de 50 casos de violaciones. Si es importante hacer la alerta, por supuesto, porque si no se hace la alerta desde el sistema que funciona en la ciudad de La Paz, porque somos totalmente centralistas, en las comunidades no se ejerce justicia, porque los casos vienen a La Paz, se hace un conflicto sumamente complejo, ¿no? Pero si aquí no se enteran, nadie mueve un dedo por ellos, por las víctimas. Entonces, ustedes tienen ese rol, ¿no? Ustedes tienen el rol de llamar la atención para que las cosas funcionen, no de acusar, a no ser que existan elementos absolutamente contundentes que nos permitan hacer ese llamado de atención, que también es justo, porque si hay alguien que empieza a disparar a diestra y siniestra y matar a la gente, no vamos a esperar a que la justicia termine poniéndolo en la cárcel. Debemos llamar la atención de un caso irregular de esa naturaleza, ¿no es cierto? Mostrando las evidencias, ¿no? Pero todo en proporción a aquello que consideramos en juicio debe ser
aplicado en medios de comunicación. Ustedes son formados por los medios porque todo el tiempo leen las noticias, ¿no es cierto? De la misma manera, ahora deben cumplir ese rol, el rol de ser fuentes informativas. Bien, hasta aquí mi participación. Con el apoyo de Mercados Inclusivos, un proyecto de la cooperación de Suiza y Suecia en Bolivia.